Hola amigos y amigas de Cuatro Vientos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto de nueva cuenta estar con ustedes en vivo desde la ciudad de Ensenada, Baja California, en México. Este día lunes 8 de marzo del 2021, usted sabe, es el día que se conmemora a nivel mundial el Día Internacional de la Mujer, pero el día de hoy tenemos dos invitados en nuestro programa de 4B Diálogos, los dos amigos de Cuatro Vientos, colaboradores constantes de Cuatro Vientos, a los cuales les agradecemos muchísimo el favor de su atención, Armando Duarte y Almaraceli Piña. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días y bienvenidos al programa. Alicia, por favor. Buenos días. Buenos días a los dos. Qué gusto, maestra Araceli, que estés con nosotros. La maestra Almaraceli Piña, ella pues es vocera de Resistencias Unidas de Baja California y forma parte ya de esta organización que es vanguardia en el país y vanguardia en gran parte del mundo, por lo menos de América Latina, que se llama Contraloría Ciudadana Autónoma en Defensa del Agua, Contraloría del Agua. Y esta organización ciudadana ha sido invitada a formar parte de la comisión especial que dará seguimiento a todo el proceso de desmantelamiento y salida definitiva de la empresa cervecera Constellation Brands del Valle de Mexicali. La semana pasada tuvimos dos programas muy buenos con los representantes de las resistencias, con académicos, con abogados, que les recomendamos mucho que puedan verlos y que los puedan compartir. Pero hoy la maestra Almaraceli nos trae una buena noticia. Quedamos, maestra, la vez pasada, Armando, en esta reunión que tuvimos, de que el día 8 se iba a dar a conocer ya por parte de la Semarnat el proceso a seguir para este desmantelamiento de la cervecera y que en este día ustedes buscarían su participación, ser incluidos los de las Resistencias Unidas. ¿Nos tienes una buena noticia al respecto, maestra Araceli? Sí, recuerdas cuando platicamos, fue el viernes, ¿verdad? Sí. Que el jueves también tuvieron al doctor Alfonso Cortés Lara, que en realidad es el vocero de esta Contraloría Ciudadana del Agua. Hoy yo, por el contento que tenemos como ciudadanía organizada por los resultados que estamos obteniendo, me atreví a estar con ustedes para comunicar precisamente que en esa Contraloría Ciudadana del Agua tuvimos una reunión el jueves 4 con el encargado, con el titular de la Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia de la Secretaría del Medio Ambiente de Semarnat. Platicamos con él y con el doctor Daniel Quesada. Daniel Doble, ¿sí? Él es el titular de esta oficina de coordinadora de transparencia, de participación ciudadana. Sí. Bueno, les pusimos la inquietud, la petición de ser parte de esta comisión de seguimiento a la salida ordenada de la cervecera de Mexicali, de Baja California. Esa fue la petición, dijo que nos respondería y fue ya el viernes por la tarde cuando se recibió un comunicado oficial donde él nos dice que sí hay una invitación para integrantes de esta Contraloría Ciudadana Autónoma del Agua de Mexicali, así se llama. Entonces, se propusieron algunos compañeros de esta Contraloría. Ustedes saben que la Contraloría la integramos también los colectivos que hemos estado en esta lucha por la defensa del agua, todos los colectivos. Algunos no están todavía integrados, pero sabemos que están confiando en que se les está representando y que se está defendiendo el propósito de nuestra lucha. Entonces, el comunicado de Semarnat nos dice que como parte de los trabajos de coordinación de acciones para la salida ordenada de Constellation Brands del municipio de Mexicali, los cuales, recuerden, fueron acordados el 25 de febrero con la visita
de la secretaria María Luisa Albores. Ella nos comunica que se va a realizar esta reunión hoy 8, es una reunión informativa a la ciudadanía. No tenemos todavía definidos los mecanismos de qué manera va a informarse a la ciudadanía, si se va a hacer una transmisión o nosotros somos la ciudadanía representada para ellos, no está claro ese punto. Pero sí nosotros vamos con esa inquietud primero de conocer qué proceso tienen programado para estos 24 meses, porque son 2 años los que se han manejado para esta salida ordenada. 2 años, tiene que haber sus razones, obviamente no es fácil, desde el momento que tiene que haber negociaciones, acuerdos, ese proceso de desmantelamiento, costos, no sé. Esa información es la que pensamos que vamos a recibir. Entonces, dentro de la Contraloría, vamos a ir 6 estamos propuestos, y está, por supuesto, el doctor Alfonso Andrés Cortés Lara, que es el enlace directo con Semarnat, con la Secretaría de la Función Pública, son los que nos están capacitando y también apoyando, sobre todo. Conagua también, con Conagua hemos trabajado. Entonces, esto es también un logro, pero es un instrumento para que podamos continuar en esa defensa del agua, en esa vigilancia de los proyectos que lleguen a nuestra comunidad, a nuestro estado, para que no haya un abuso, ¿no?, en la explotación de este recurso y de todos los demás, pero principalmente agua. Bueno. Así es. Maestra, la reunión se va a celebrar hoy a la 1 de la tarde en las oficinas de la delegación de Semarnat allá en Mexicali. Y entonces nos decías que va a participar el doctor Alfonso Cortés Lara, el maestro Iván Martínez Azueta. En representación de Marta Elvia García asistirá Filiberto Rubio. Así lo y va a participar Rigoberto Campos. Gonzalo, no tengo el apellido de Comunidad Cucapá, y tu maestra Almaraceli Piña. Entonces son 6 invitados a esta reunión, invitados ya oficialmente por la Semarnat, y que la importancia que tiene es que en esta reunión se va a dar a conocer todo el proceso, la ruta crítica, vamos a decirle así, de desmantelamiento de la empresa y salida de Constellation Brands de Baja California, la ruta a seguir. Eso es lo que tenemos entendido que va a suceder. Tengo una duda. ¿Estos 6 ya quedan como representantes de académicos y de Resistencias Unidas en la comisión especial? En esta reunión de arranque, sí. En esta reunión de arranque, sí. Pero, como dijimos hace un momento, son 24 meses de trabajo en los que estamos buscando una organización interna como Contraloría, para que sea también un trabajo rotativo, para que todos hagamos presencia, para que atendamos al 100% este compromiso muy grande. Entonces sabemos que somos seres humanos que en momentos inesperados se presentan situaciones que tenemos que atender, pero también para que todos hagamos presencia y estemos participando, hay que buscar esa organización. Estamos trabajando en eso. Afortunadamente, el doctor Lara, el licenciado Solorio, el maestro Iván Martínez, todos estamos aportando, ¿sí? Pero la experiencia de ellos, los menciono por su experiencia, por su preparación, tienen una visión más clara, más firme sobre todo este proceso, y son nuestros asesores. Eso hay que puntualizarlo, son nuestros asesores, y estamos confiando con que vamos a ir avanzando en este trabajo. Pues vaya que es buena la noticia. Estamos muy contentos porque contentos todos con X, todos, porque es
es una respuesta del gobierno federal a esta demanda muy sentida en Baja California, sí, hoy, pero todo México hemos estado trabajando por una ley nacional de aguas que respete el derecho humano, y aquí vamos a buscar eso, ¿sí? Que se concreten esos mecanismos y esta ley, sobre todo esa ley que todavía no nos ha aprobado en el Senado donde se encuentra. Ustedes recuerdan que el ENABUR siempre trabaja a nivel nacional para ello, y ahora como subdirectora de la Oficina de Administración del Agua en Conagua, está poniendo mucho más énfasis con su equipo en esto. Muy bien. Pues maestra, te agradecemos mucho la puntualidad de la información, la oportunidad de la información, y estaremos muy pendientes de los resultados de esta reunión. Y ya sabes, pues en el transcurso de la semana podemos hacer un nuevo enlace para hacer una evaluación de esta reunión y que los seguidores de Cuatro Vientos, los ciudadanos, tengan la posibilidad también de tener información precisa paso por paso de lo que va sucediendo con el desmantelamiento y salida de Constellation Brands. Al maestro Armando Duarte, quiero comentarte, Armando, que el licenciado Daniel Solorio pidió no estar presente hoy porque tiene un compromiso de carácter profesional, pero nos comentaban que sucederá esto de la reunión de la Comisión Especial de Seguimiento a la Salida de Constellation Brands, y le pedimos a la maestra Alma Araceli, pues que nos diera a conocer en este espacio la información que originalmente nos iba a dar a conocer Daniel Solorio, que no pudo asistir, y esa explicación queremos darte, Armando, pero también decirle a la maestra que si gusta quedarse para la charla con Armando, mira que son temas interesantes. Vamos a hablar de la movilización del 8 de marzo y toda esta polémica, controversia que ha desatado, en especial el muro de contención que se ha puesto alrededor del Palacio de Nacional, centrando ahí todas las fuerzas de la movilización que ocurrirá este día, y las críticas también contra el gobierno de López Obrador, poniéndolo como un ejemplo nítido, palpable, de lo que ellos llaman una violentación contra las mujeres, ¿sí? Una violentación al derecho a la manifestación, y lo que el gobierno llama una parte de un operativo para la protección de las propias manifestantes, por supuesto también de las mujeres policías, más de 2,000, poquito más de 2,000 mujeres del Grupo Especial Atenea que se van a hacer cargo de esta movilización. Queremos conocer la opinión de Armando, le habíamos dicho que hablaríamos de esto. No sé si tú quieras decirnos algo, maestra, si puedes, si tienes oportunidad. Y a continuación hablaríamos también, que es el tema que habíamos previsto con el licenciado Solorio y Armando Duarte, de la consulta ciudadana para el juicio a los expresidentes, que se realizará el primer domingo de agosto de este mismo año. Entonces, pues tú nos dices, ¿puedes darnos una opinión, Alma, sobre esto que está sucediendo con motivo del 8 de marzo? Y le entramos al tema, Armando. Sí, cómo no, un breve comentario y me retiro. Gracias, Olga. Pues el 8 de marzo es un día para conmemorar más que para celebrar. No es exactamente una fiesta, es una conmemoración a tantas mujeres que han luchado a lo largo de la historia por sus derechos, por nuestros derechos. Hoy yo me pronuncio en que este día y todos los días deben ser días de la mujer y del hombre, de todos los que salen a la calle a defender sus derechos humanos, sus derechos constitucionales, todos trabajando sobre ese tema. Pero el que este año nos dé la sorpresa al presidente de poner ese muro es precisamente pensando en las mujeres que van a manifestarse, en las mujeres que tienen que estar resguardando por seguridad.
por protección a la vida. Ese es el propósito más grande en todo lo que hacemos, en las luchas, en los gobiernos, debe serlo también. Es muy, nos pone en un conflicto a muchos, pero pensamos que es la prioridad, creo que es la vida, la seguridad, la integridad física de cada uno de los que estén en la calle. Este 8 de marzo para nosotros aquí es mucho más significativo. No tengo conocimiento de que aquí en Mexicali haya movilizaciones fuertes. Sí hay, pero casi siempre son en la tarde. Casi siempre son en la tarde. Y todo el apoyo a las mujeres de lucha, la participación que sea posible, pero pacíficamente. Es sí a la protesta, sí a la manifestación pacífica, que sea siempre pacífica por el bien de todos y por el logro de esos objetivos que se trazan en cada una de las manifestaciones y de los colectivos. Voy con las mujeres, estoy con las mujeres, no participo, soy sincera, no participo en movimientos feministas, pero todo el apoyo a este movimiento legítimo, al movimiento legítimo feminista, sí apoyamos, por supuesto que sí. Eso, pues muchas gracias. Eso de entrada les digo nada más que en la reunión de mediodía no está programado, no conocemos la dinámica, pero ya saben, tenemos la costumbre de buscar la oportunidad de transmitirles lo que está sucediendo en in situ. Espero que pueda hacerlo a través de nuestra página de Resistencias Unidas o de mi Facebook personal. Saludos a todos, maestros, saludos, gracias. Igualmente, maestra. Cuídate. Mucho gusto saludarla. Muchísimas gracias, maestra Maraceli Piña. Hasta luego. Sí, estamos pendientes. Sí, pues seguimos contigo, Armando. Mira que vaya que ha desatado polémica, sobre todo en estos 2 últimos años. El año anterior fue igual, la marcha de las mujeres. Estas marchas han ido creciendo en todo el mundo. En Latinoamérica vimos un ejemplo muy claro a lo largo del año pasado y el 8 de marzo en especial en Chile, de cómo las mujeres se han constituido en una fuerza fundamental de la transformación. Las mujeres chilenas hicieron un aporte importantísimo que se hizo internacional y que fue aquella, ¿cómo le llaman, Javier? Coreografía, la performance, coreográfico del violador eres tú, con las tesis del feminismo. Y en México el movimiento ha crecido con una indignación y una furia tremendas por el crecimiento del feminicidio en el país. No es un fenómeno nuevo, el feminicidio a nivel de actos, asesinatos de odio, por motivos de odio contra las mujeres, pues vienen arrastrándose desde hace varios años. Empezó como epicentro en Ciudad Juárez, en Chihuahua, en aquel fenómeno que se conoció como las mujeres de Juárez, y esto fue durante el gobierno local panista de Francisco Barrio. Y a nivel nacional, pues gobernaba Cedillo, luego Salinas de Gortari, y de ahí no ha parado este lacerante problema de los feminicidios, que es lo que más indigna a las mujeres, por supuesto también a los hombres solidarios con esta causa, pero en los últimos 2 años, Armando, se ha agregado un elemento político muy, muy controversial, muy político, que es la participación de personajes y grupos de derecha en este movimiento, enderezando la lucha, tratando de orientar estas causas en contra del gobierno de López Obrador y agarrándose de cualquier declaración del presidente para ubicarlo como enemigo número 1 de las mujeres en México. Y ahora así han tomado
esta valla metálica, este muro de contención con el que se rodea una parte, no se rodea todo, el frente principalmente del Palacio Nacional y algunos monumentos del centro histórico de la Ciudad de México. Bueno, ¿qué piensas tú de esto que está sucediendo, Armando? ¿Por qué adquiere estas características ahora este movimiento? Y más que nada, me gustaría también el énfasis, tú como sociólogo, como gente de izquierda, como alguien que tiene muchos años también acompañando estas causas de las mujeres, ¿cómo ves el movimiento que va creciendo en México? Adelante y gracias, Armando, por compartir el espacio con Armando, por tu generosidad y por entrar ahorita al tema ya. Muy bien, pues la pregunta da para mucho, ¿no? Trataré de ir dando respuesta a cada uno de los planteamientos que hiciste. En primer lugar, quisiera decir que los que sostienen que Andrés Manuel y el gobierno de la Cuarta Transformación es el enemigo número uno del feminismo, me parece por lo menos una exageración, si no es que ya una postura política con intenciones más allá del movimiento, ¿no? Cuyo propósito es, evidentemente, o sería evidentemente, el de manchar la imagen, denostar al gobierno de la Cuarta Transformación y a sacar provecho político de todo esto en una coyuntura en la que la derecha busca afanosamente hacerse con la mayoría del Congreso para descarrilar este proceso de cambios en el país. Y respondería a quienes así lo señalan con algunas preguntas. ¿Cuál fue el primer gabinete en la administración pública en México que tuvo paridad de género? El de Andrés Manuel en el 2000 en el Distrito Federal. Así es, sin necesidad de obligar a una ley. Así es, fue voluntariamente y más que esto, producto de una convicción firme en cuanto a cuestión de perspectiva de género, de derechos de las mujeres. Una profunda convicción democrática. Y lo digo así porque no se puede entender una democracia que no incorpore la perspectiva de género y a las mujeres en las posiciones de la administración pública, en las posiciones del gobierno. Cualquier gobierno que se diga democrático y no vea estos aspectos, no lo es, falla en esta cuestión. Eso en primer lugar. Hoy el gobierno federal tiene un gabinete paritario. Y fíjense ustedes, nada más y nada menos, la encargada de la política nacional es mujer, la secretaria de Gobernación. La encargada de Derechos Humanos es mujer. La encargada de la Seguridad Pública es mujer. Y en el partido Morena, la presidenta del Consejo Nacional es mujer y la secretaria general del Comité Ejecutivo es mujer. Yo creo que eso dice mucho de la postura de la Cuarta Transformación en relación con el tema del feminismo. Y áreas estratégicas como la Secretaría de Economía, la Secretaría de Energía, la Función Pública, la Secretaría del Trabajo, varias secretarías. Bueno, yo mencionaba las principales que son ahorita tema de las políticas estructurales del gobierno, a la Secretaría de Energía y a la Secretaría de la Función Pública, ¿no? Lamentablemente esto que pasa en el gobierno federal no pasa en todos los gobiernos de Morena, y yo creo que ahí hay una deuda que hay que saldar. Yo creo que todos los gobiernos de Morena deben de cumplir estrictamente con este principio y con este ejemplo que está dando el presidente de la República. Entonces, frente a este señalamiento de que Andrés Manuel y la Cuarta Transformación son, por unas vallas o por un comentario tal vez no muy afortunado, decir que son los enemigos número uno del feminismo, francamente es una exageración y en el peor de los casos es una acción política intencional que no tiene nada que ver con el feminismo y que quiere llevarse entre los pies al movimiento feminista. Por lo cual hay que advertir a las auténticas feministas que no se dejen embaucar. Segundo, en relación
con el por qué este movimiento está tomando tanta fuerza. ¿Y qué pienso de todo esto? Bueno, en primer lugar, mi simpatía absoluta por esta situación. Hay una frase por ahí que circula en la izquierda de que ser feminista y no ser de izquierda es una desviación, es un error estratégico. Pero ser de izquierda y no ser feminista, pues es francamente una incongruencia total. No se puede ser de izquierda y no ser feminista. Entonces, yo he estado militando en la izquierda, pues desde mi juventud. Obviamente soy feminista. Bueno, aquí en mi casa las mujeres son mayoría. 3 hijas y mi esposa y su servidor. No solamente es feminista, es inteligente. Aquí hay mayoría, me echan un montón, aquí hay mayoría. Bueno, la cuestión es de que este movimiento, como otros que reivindican los derechos humanos, han cobrado relevancia en las últimas décadas precisamente porque ha habido una toma de conciencia por parte de la sociedad en relación con estos temas que se ha traducido en el desarrollo, en el impulso, el fortalecimiento de movimientos de esta naturaleza. Y hablamos del movimiento de las mujeres, pero también de las comunidades indígenas o de los pueblos originarios, como queramos llamarle, como también, por ejemplo, el de minorías de todo tipo, raciales o étnicas, minorías de preferencia sexual, en fin. Y todos estos movimientos que espantan a muchos, hay que verlos desde la perspectiva de la defensa de los derechos humanos, es decir, de la defensa del derecho que tenemos todos los individuos, todos los seres humanos, de actuar y de decidir sobre nuestras vidas como mejor nos lo parezca, que es esto uno de los, digamos, aspectos positivos de lo que ha sido la evolución de la humanidad en los últimos siglos, desde el auge del pensamiento, del Renacimiento y del pensamiento de la Ilustración, el humanismo, que coloca no a la divinidad, sino al hombre en el centro de todo, ¿no? Y, por lo tanto, la reivindicación de sus derechos, y no al sometimiento ciego frente a fuerzas sobrenaturales. Este movimiento que a nivel universal ha venido ganando terreno en todas partes, aún en aquellas sociedades más, vamos a llamarle así, atrasadas en este campo. Podrán estar muy avanzadas en otros, pero en estos campos se encuentran muy atrasadas, en donde la mujer es considerada una cuestión secundaria, tiene menos derechos que el hombre, en fin, expresiones extremas del patriarcalismo. El tema de las vallas, yo le contesté a un amigo por ahí que hizo un comentario al respecto el día de hoy en Facebook, porque decía, bueno, ¿y cuál es la propuesta del feminismo sobre las mujeres de la 4T? Lo único que podemos ver son las vallas. Y entonces le dije, bueno, pues querer ver las vallas como la única propuesta de la Cuarta Transformación es una postura francamente reduccionista y que más que ser crítica es criticona, porque olvidan todo lo demás. Y le mencionaba los programas sociales de apoyo a las madres solteras, la perspectiva de género de las políticas públicas del gobierno federal, todo esto que se realiza, este impulso que se realiza a la difusión de los principios y valores de una cultura con perspectiva de género que se hacen desde diversas dependencias federales. Y creo que juzgar la actitud o la postura de la Cuarta Transformación en torno al feminismo y a las demandas de las mujeres, simple y sencillamente por las vallas que hoy están rodeando el Palacio Nacional, pues es ganas de estar dando guerra, la verdad, ¿no? Francamente, no tiene ningún sustento, llevan las cosas al extremo y evidentemente reflejan otra intencionalidad que no tiene nada que ver con el feminismo. Y eso explicaría por qué ahora la derecha pues, resultó ser muy feminista, cuando tradicionalmente ha sido patriarcal. No es casual que lo sea, ¿sí? Recordemos que siempre los grupos conservadores
y de ahí su nombre de conservadores que pretenden mantener el statu quo, han defendido ciertos valores sociales, ciertos valores culturales y éticos que relegan a la mujer, y tiene sus orígenes desde el surgimiento mismo de las civilizaciones en el mundo, a partir del surgimiento de la propiedad privada. Fíjense qué curioso, porque antes de todo esto, ¿verdad?, había sociedades matriarcales, vamos a llamarle así, ¿no? Sí. En donde en donde el papel de la mujer era muy distinto. Pero cuando surge esto de la propiedad privada, ¿sí?, había la necesidad de garantizar el derecho de sucesión, a quién dejar la riqueza y lo demás. Y entonces el argumento, fíjate qué terrible, ¿no? El argumento era, bueno, pues yo no puedo estar seguro de mis hijos, de quiénes son mis hijos y a quiénes les voy a heredar, ¿verdad? Si no tengo control sobre la mujer, ¿no? Y ahí viene toda la fundamentación del patriarcado. Y el capitalismo, este régimen económico en el que vivimos, es profundamente patriarcal, ¿no? Y bueno, no es un tema, y aquí yo me dirijo con mucho respeto a las activistas de los movimientos feministas, el tema de acabar con el patriarcado no es un proceso de riñones y de echarle ganas y de destruir cosas. Es un proceso que tiene que ir cambiando la mentalidad, una mentalidad que se ha venido conformando a lo largo de siglos. ¿Qué tan arraigados no están esos sentimientos, esas ideas en la sociedad? Si han sido siglos de dominio de esta idea patriarcal. Hay que hacer todo un proceso de reeducación, de socialización de los valores, de los derechos humanos, del feminismo, de la democracia, para transformar la mentalidad y acabar con las raíces del feminismo. No es un problema de una política pública solamente, es un problema más de fondo que hay que atacar. Y entonces quienes critican a este gobierno porque en 2 años, ¿verdad?, no ha logrado acabar con el problema del patriarcado. Perdónenme, pero el patriarcado tiene miles de años que se ha venido conformando en la mentalidad de los seres humanos, y en 2 años no se va a acabar. Necesita más tiempo y se requieren aquí sí, políticas públicas que impulsen esto, pero también de una participación de las mujeres y de todos los ciudadanos interesados en esto, en acabar con el patriarcado, me incluyo entre ellos, una participación responsable, ¿verdad? Ahora, el tema de la violencia. Bueno, aquí el asunto es también complejo porque hay que comprender muchas cosas. Todos los movimientos reivindicativos sociales tienen una alta proclividad a la violencia. Y no es porque así es la naturaleza del ser humano, ¿no? Lo que pasa es que hay causas estructurales que impulsan a estos movimientos en un momento dado a adoptar posturas de esta naturaleza, ¿sí? Veamos los movimientos sociales importantes que ha habido a lo largo de la historia de la humanidad. Todas incluyen, la inmensa mayoría, incluyen guerras civiles. Son contados los casos en donde estos movimientos de transformación social se han hecho por la vía pacífica y son muy loables y habrá que aprender de ellos. No estoy justificando con esto la violencia, pero la violencia es un correlato, es una consecuencia que se da por cuestiones estructurales. ¿Por qué? Y además, porque no la pone quien reclama en principio, sino quien pretende conservar el estado de privilegio. Son los primeros que hacen uso de la violencia, de la represión y todo lo demás. Y entonces la violencia de los movimientos reivindicativos es una violencia de defensa, es una violencia de reacción para transformar el estado de cosas. Bueno, planteada esta cuestión, díganme ustedes si el gobierno de la Cuarta Transformación ha tenido una actitud de represión hacia las mujeres. No hay nada que justifique la violencia en estos movimientos desde esta perspectiva.
puede justificarla el coraje, puede justificarla las injusticias sufridas, totalmente de acuerdo, ¿sí? Pero no se pierda la perspectiva. Este gobierno, el gobierno de la Cuarta Transformación, no ha tenido una postura hostil al movimiento feminista. La valla no es una actividad hostil, agresiva. Al contrario, pretende evitar que eso suceda, porque lo otro es colocar, bueno, en el extremo sería dejar abierto a que los movimientos o las marchas estas que se están organizando, pues actúen como lo quieran hacer. Y ya sabemos que dentro del movimiento feminista hay infiltración. Vean ustedes las imágenes. Una mujer que lleva en su bolsa, en su mochila, bombas Molotov, va porque las va a utilizar. No son de defensa, son de agresión, son de ataque. Una mujer que lleva un marro para destruir cosas, no va a protestar, va a destruir, no va a protestar, por favor, ¿no? Entonces, bueno, hay que entender que siempre ha existido, ¿verdad?, como uno de los recursos precisamente de estos grupos políticos conservadores, el uso de la infiltración para llevar los movimientos a extremos de radicalismo, aprovechándose de los sentimientos de las personas, del coraje legítimo que puedan tener los partícipes en estas movilizaciones, para generar conflictos cuyo propósito está más allá del movimiento feminista. Aquí tenemos que ser muy claros, ¿verdad? En ese sentido, yo sí condeno las expresiones de violencia que se han dado en las marchas feministas recientemente, porque antes no eran así. Yo participé en algunos movimientos y marchas por las reivindicaciones de la mujer en otras circunstancias, y no eran movimientos de esta naturaleza. No tenían este componente de infiltración y de provocación, como sí me tocó en algunos otros movimientos que tenían, digamos, un impacto político y social más fuerte en ese momento, en esa circunstancia, y que sí fueron infiltrados. Yo participé en el movimiento estudiantil de Sonora de los años 70 y fuimos infiltrados terriblemente por los paramilitares para provocar este tipo de situaciones. ¿Cuál fue el resultado? La represión del movimiento estudiantil, el encarcelamiento de muchos líderes limpios, puros, honestos, pero que fueron colocados en el costal de los rebeldes violentos, ¿no? Sí. Y algunos de ellos asesinados por las fuerzas del orden. Sí, totalmente, Armando. Y sabes que esta estrategia de infiltrar los movimientos, pues en efecto no es nueva, ya lo mencionábamos hace un momento con lo que sucedió en México con los halcones, el halconazo, ¿no?, de la represión a los estudiantes el 10 de junio que fue en 1972, me parece, 72, y lo vimos también en México, lo hemos visto una y otra vez, conforme crecen los movimientos, entran más en acción estos grupos. Cuando se levantó muy fuerte el movimiento estudiantil juvenil de 1930, del Yo Soy 132, en 2012, y que los jóvenes convocaron a esta marcha, a esta concentración en el Zócalo, el primero de diciembre, cuando estaba tomando posesión Enrique Peña Nieto, y se convocaron a concentrarse en el Zócalo para protestar en contra de la toma de protesta de Peña Nieto. Recordarás que un grupo de infiltrados que incluso salieron, había una valla de policías junto a la puerta del Palacio de Gobierno, y afortunadamente alguien pudo tomar el momento en un video en el que un provocador sale de atrás de la valla de policías, es decir, lo estaban resguardando, sale y de pronto lanza bombas Molotov y tratan de incendiar la puerta del Palacio Nacional. Ese fue el detonante para que participara la policía y agarraran los granaderos, agarraran a garrotazos, descalabrando a manifestantes que obviamente no eran los provocadores, sino eran los auténticos manifestantes, y tuvieron un saldo de varios heridos, muchísimos detenidos,
que se llevó un proceso largo judicial, liberarlos, y hubo una muerte muy lamentable a un joven, era un artista de San Luis Potosí, lo descalabraron con exposición de masa encefálica, estuvo más de un año en muerte vegetal, en estado vegetal, y finalmente ya su familia decidió desconectarlo, murió en esa represión. Todo esto lo estoy recordando ahorita porque hay una frase que pronunció hoy el presidente López Obrador que dice, mejor una valla que granaderos golpeando. Y en efecto, la represión lo saben muy bien los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores, la CENTE, lo saben muy bien los estudiantes normalistas, que eran de los contingentes, de los grupos más valientes que se atrevían a salir a marchar y a manifestarse en momentos en que hacerlo era arriesgar la vida, arriesgar la integridad física. ¿Por qué? Porque se criminalizó la protesta social durante todos esos años de los gobiernos, principalmente de Calderón y de Peña Nieto. Fue la protesta social criminalizada. Yo siento que hay una gran injusticia cuando se habla ahora. Me pudo mucho escucharlo en voz de una feminista a la que respeto, y que por el que respeto que le tengo no la voy a mencionar por su nombre en este momento, pero que me dijo, López Obrador será recordado como el presidente que violentó a las mujeres. Yo dije, caray, o sea, violentar a las mujeres, me lo dijo con motivo de la valla metálica que se puso, el muro de contención que se puso ahí en Palacio Nacional, me mandó la fotografía. Y yo cuando vi ese muro, todavía lo vi antes de que ella me lo mandara, lo primero que pensé es, se va a resguardar a las policías, mujeres, que ya fueron quemadas el año pasado con una bomba molotov, una de ellas, se va a resguardar a las manifestantes, que también fueron una de ellas quemada con una bomba molotov, y se va a resguardar a las periodistas que andan cubriendo, que hubo una periodista que salió lesionada de gravedad porque un grupo de provocadores encapuchados lanzaron bombas molotov ya el año pasado, en la marcha del 8 de marzo. Fue la primera pensamiento que tuve cuando vi la valla, pero me llamó la atención que esta feminista dijera, López Obrador será recordado como el presidente que violentó a las mujeres. Eso te lo menciono porque veo que no se trata solamente de la derecha actuando dentro del movimiento, sino de feministas impulsando esta idea, no sé por qué, o será que sí hay feministas de derecha también. O sea, de veras, creo que vale la pena, Armando, analizar lo que está sucediendo, no solo desde el punto de vista de los personajes de la derecha, que participan ahora, que se vuelven feministas, sino feministas que han estado desarrollando una actitud, un pensamiento adverso, crítico, muy crítico a López Obrador, y en ese sentido también analizar el discurso de López Obrador. ¿Qué es lo que le ha fallado en su discurso a López Obrador que permite que hace posible que también feministas se sumen a ese tipo de críticas? Bueno, yo creo que aquí tiene mucho que ver la coyuntura, la circunstancia. Y entiendo, no quiere decir que comparta completamente, pero entiendo en ocasión las posturas que ha asumido discursivamente Andrés Manuel López Obrador en relación al movimiento. Me parece que cuando estás dando muestras en los hechos de que tienes una postura de respeto, de apoyo y de impulso a las causas del feminismo, bueno, pues te puede parecer completamente desproporcionado, injusto, y hasta malintencionado que se te critique de lo contrario, ¿no? Que se te acuse de lo contrario. Sí. Y en este sentido, bueno, tal vez en algún momento, y creo que fue en una ocasión o dos, cuando hizo algún comentario no muy afortunado, pero que de ahí se han tomado y se han agarrado para estar montando esta campaña, ¿no?
no hay líder perfecto. Todos nos equivocamos, todos los seres humanos nos equivocamos. Ahí sí que es parte de nuestra condición humana, ¿verdad? Y yo considero que lo que ha sucedido es que esto ha dado pie precisamente para que los opositores se aprovechen de estas circunstancias para montar toda esta campaña de provocación, de intento de desprestigio, con propósitos, insisto, que están más allá de lo que es el movimiento feminista. Y en relación con el hecho de que si hay feministas de derecha, bueno, siempre ha habido en diferentes estratos sociales grupos que han pugnado por la defensa de los derechos de la mujer, y lo han hecho desde las perspectivas de sus creencias, desde sus, vamos a llamarle así, subjetividades, ¿no? Desde sus maneras de entender las cosas. Por ejemplo, dentro del movimiento feminista hace algún tiempo, hace algunos años, recordarás el caso de los derechos reproductivos de la mujer, que entre los años 50, 60 cobró mucha fuerza con la aparición de la píldora anticonceptiva, ¿no? Sí. Y un derecho de la mujer es el derecho al disfrute de la sexualidad, sin consecuencias, vaya, ¿no? Consecuencia de embarazo. Ajá, sí, no deseadas en un momento determinado, ¿no? En este movimiento, bueno, pues había de todo, había personajes dentro de los grupos progresistas y de izquierda, hasta personajes de la derecha, ¿no? Pero ya hablar de un feminismo de derecha implicaría definir, bueno, ¿qué entendemos por feminismo? Y a partir de ese concepto, poder establecer si efectivamente es compatible que gentes de derecha y de pensamiento conservador puedan en un momento dado ser considerados como feministas o consideradas como feministas. En mi caso particular, ¿verdad? Mi concepto, y hago énfasis en mi concepto del feminismo, es que es una lucha reivindicativa que tiene que ver con las estructuras mismas del sistema patriarcal que ha acompañado al desarrollo del capitalismo. Y entonces, para mí, cualquier persona que defiende este modelo, este sistema económico y que se llame feminista, pues no lo es consecuentemente, ¿sí? Podrá simpatizar con algunas de sus causas y en el extremo, ¿verdad? Podrá simple y sencillamente aprovecharse o querer aprovecharse de estas causas con otros propósitos muy distintos. Por eso, cuando surgen, por ejemplo, personajes de Acción Nacional que se visten con la túnica del feminismo, pues francamente a mí me parece que es una hipocresía. ¿Cuánto tiempo han defendido esta situación, ¿no? Claro, eso no significa que incluso dentro de estos grupos pueda haber gente que honestamente esté incursionando en esta lucha. Y estoy seguro que si son honestos, su incursión en esta lucha los llevará a modificar muchas de sus creencias y de los postulados que defienden, y tenderán a convertirse cada vez más menos conservadores, más progresistas y en un momento dado hasta más de izquierda. Sí. Si son consecuentes tendrían que llegar a eso, desde mi punto de vista. Fíjate que es justo lo que estaba pensando yo, que algunas de las demandas de la lucha feminista, de la defensa de los derechos de las mujeres, pueden ser abrazadas por grupos de derecha, por mujeres de derecha, pero en la medida en que profundizas en esta lucha feminista, tarde que temprano te lleva a una contradicción con las concepciones de la derecha. Vamos a ver a esta derecha que hoy va a salir, los personajes ya los conocemos, no tiene caso ni siquiera nombrarlos, estos feministas y estas feministas de última hora que se suman a las movilizaciones del 8 de marzo y que se suman o son los que lanzan el griterío de que López Obrador es un conservador que está contra las mujeres. Vamos a verlos muy pronto, no estoy segura, cuando se discuta en la Cámara de Diputados, en el Congreso de la Unión, el derecho a la libre maternidad, el derecho a la interrupción del embarazo,
el derecho a que las mujeres puedan interrumpir el embarazo sin ser criminalizadas, la descriminalización del aborto. En este momento es cuando vamos a ver cómo suenan como ejotes los feministas de última hora, las y los feministas de última hora. Sí estoy de acuerdo contigo en esa apreciación que haces, Armando, y recuerdo un comunicado que hace una semana, exactamente el pasado 1 de marzo, dieron a conocer un comunicado de prensa que nos enviaron a Cuatro Vientos, mujeres de Morena, las mujeres organizadas de Morena, y que dicen ellas que Morena tiene como propósito la lucha contra el capitalismo neoliberal, y que es precisamente el capitalismo neoliberal lo que hace posible la violencia feminicida. Dicen, no hay patriarcado, no funciona si no actúa en mancuerna con el capitalismo neoliberal. Luego entonces, las feministas, en este caso las de Morena, pues si son tales, tienen que emprender la lucha contra el capitalismo neoliberal, y eso te lleva a una confrontación ahí sí directa y radical contra los grupos de poder económico, contra los sectores ideológicos de derecha que defienden ese modelo neoliberal, y te lleva necesariamente entonces a esta confrontación hoy político-electoral, donde de nueva cuenta se van a confrontar dos propuestas de gobierno, dos modelos diferentes, y que por un lado pues está el bloque conformado por lo que ya le llaman el PRI-PAN-PRD, el PRI, el PAN y el PRD, y por otro lado, pues las fuerzas aglutinadas en Morena, y un amplio espectro de movimiento político y social que nada tiene que ver con los partidos, o poco tiene que ver con los partidos políticos, porque se manifiestan desde antes de que existieran siquiera estas siglas partidistas, en una lucha de años, de siglos, de raíces muy profundas que tiene el feminismo. Y creo, Armando, que en este sentido, fíjate cómo podemos darle vuelta a la situación, por paradójico que parezca. Para mí, estoy viendo el feminismo como una de las fuerzas más revolucionarias, un feminismo auténtico, una de las fuerzas más revolucionarias y transformadoras de la sociedad, que trasciende partidos políticos, fronteras, que trasciende grupos de interés que coyunturalmente se manifiestan en cada sociedad, y que empuja en un sentido de transformaciones enormemente trascendentales. Por eso yo señalaba al principio de esta charla contigo la importancia de las movilizaciones que tuvieron las chilenas, que se convirtieron en una fuerza determinante para obligar al gobierno represor, sí, un gobierno represor chileno, a aceptar la lucha de las fuerzas democráticas de izquierda y en ellas el feminismo, las feministas, exigiendo una nueva constitución, y que tiene el propósito, esta nueva constitución, desmantelar el régimen neoliberal. Creo que estudiar el fenómeno del feminismo en Chile nos podrá arrojar mucha luz sobre los movimientos de las mujeres en Latinoamérica, y nos arroja mucha luz en México para poder valorar, reconocer y considerar como un aliado importante de la transformación democrática a este movimiento feminista. Por eso, Armando, creo que es un error muy grande estar confrontando a las mujeres. Hay que denunciar, sí, la infiltración de grupos de ultraderecha que quieren montarse en este movimiento, pero que van a tronar a la hora en que no serán capaces de sostener las auténticas demandas de las mujeres. No sé cómo la ven. Para mí el asunto es muy fácil de dilucidar, poniéndome en una postura, vamos a decirle así, de política práctica, es decir, de establecer una táctica adecuada para el movimiento feminista. ¿Qué es lo que mejor le conviene
a este movimiento para avanzar. En términos de la postura que debe de adoptar frente a este gobierno. Número uno, es un gobierno, y repito aquí algunas cuestiones, que tiene una perspectiva de género en su política pública, o en las políticas públicas federales. Fue el primero que incorporó a la mujer de manera efectiva en posiciones claves dentro de la administración pública, que ha establecido la paridad de género y que ya se convirtió hasta en una disposición normativa para obligar a todo mundo a que haga lo propio. Ha manifestado constantemente su voluntad y deseo de apoyar los derechos de las mujeres. Tiene una agenda legislativa que es congruente con las demandas principales del movimiento feminista. Bueno, todo esto que tiene, ¿sí? ¿Qué es lo que más le conviene al feminismo? ¿Ponerse de su lado o ponerse en contra de ellos? Para mí la respuesta es muy sencilla, pues pongámonos de su lado. Que no se ha logrado batir, digamos, con toda la eficacia que quisiéramos o la prontitud que quisiéramos, problemas como el feminicidio o algunas otras cuestiones. Sí, pero veamos, ¿es solo responsabilidad de este gobierno o tiene que ver con lo que ha venido pasando durante, yo digo, siglos, no en México, en la humanidad, ¿no? Bueno, no entiendo, francamente, desde esta perspectiva, no entiendo las posturas de confrontar a este gobierno por parte de algunas integrantes del movimiento feminista. La verdad que no son entendibles. Pero vayamos a otro aspecto, Armando, que es el que causa tanta indignación, la justa indignación, dirían, de las mujeres, que es el inoperante sistema de justicia en nuestro país, el poder judicial. El problema está ahí en un atolladero, porque es donde llegan los casos de feminicidios, de violaciones, de agresiones, de violencia, de discriminación contra las mujeres que llegan a constituir delitos y que van desde la discriminación laboral, el maltrato y la violencia física, hasta su extremo atroz, que son los feminicidios. Y lo que me parece a mí muy importante es que no perdamos de vista que en México necesitamos transformar, reformar ya este sistema de justicia penal. Si te vas al fondo, es ahí donde está un atolladero que no permite que se imparta la justicia en nuestro país y que escapa a las posibilidades del Ejecutivo. Sí, porque ya llega a un sistema donde entran los jueces, donde entra toda esta situación que, te digo, no permite que se imparta justicia realmente. Son las dificultades de los movimientos de transformación que optan por la vía pacífica. Pues así es, ¿no? Se tiene que ir cambiando, se tiene que ir transformando dentro de ciertos límites para evitar la conflagración social. ¿Queremos un cambio radical? Hay que hacer una revolución, ¿no? Y hacer una revolución desde el concepto sociológico de una revolución de cambio rápido y estructural de fondo, bueno, implica resistencias de los conservadores que no se van a circunscribir al discurso y a la lucha político-electoral. No, van a utilizar la violencia como la han utilizado siempre, y entonces viene la reacción violenta de las masas y es la revolución que implica guerra civil. Bueno, Morena es un movimiento de transformación que ha optado por la vía pacífica. Bueno, estas son las consecuencias, ¿verdad? Vaya, el pago que estamos dispuestos, porque estamos dispuestos a pagarlo, de ir avanzando con lentitud en aras de la estabilidad, en aras de evitar la conflagración social. Bueno, eso tienen que entender aquellos que están desesperados porque ya las cosas se corrijan. Hay que corregirlas, hay que dar pasos en ese sentido, pero no es fácil. Una anécdota. ¿Cuál fue la principal bandera del movimiento liberal que llevó a la Constitución de 1857? El Estado laico. Y una parte
de esto era que la educación estuviese, la educación fuese la educación pública y que sacaran las manos de la misma las corporaciones religiosas que tenían el dominio total sobre la formación de las conciencias de los ciudadanos. Y entonces abrir la posibilidad a la libertad, a la diversidad, etcétera, etcétera. Bueno, veamos el artículo 3 en la Constitución Liberal de 1857. Tenía 2 renglones y simplemente decía: la educación que imparta el Estado será libre. Punto. No hablaba de pública, gratuita, laica, nada, porque las circunstancias, y fíjense que ahí había habido una guerra, ¿no? Que después continuó. Las circunstancias de la correlación de fuerzas establecen hasta qué punto se puede ir avanzando en cada momento. Es lo que Dussel llama lo factible, es decir, lo que se puede hacer. Bueno, yo entiendo que hay indignación y que quisiéramos cambiar de golpe todo. La vida no es así. Ok, ¿listo? Bueno, miren, fíjense que he estado escuchando, he estado compartiendo y quiero agradecerle muchísimo a Maribel Guillén, que nos estuvo apoyando tremendamente con compartir los trabajos. Pero también he estado escuchando lo que han estado platicando sobre el tema del Día Internacional de la Mujer. Y en esta ocasión ha sido tan exitosa la estrategia de la derecha en México, que logró que medios de comunicación, incluso como Cuatro Vientos, esté dedicando un esfuerzo importante a estar haciendo la crítica, los señalamientos que se han incorporado a este festejo en particular, y que, como ustedes bien lo dicen, pues vemos una enorme infiltración de estos grupos conservadores y de estos grupos radicalizados, que anuncian y que están contentas incluso y contentos en anunciar que en esta fecha en particular México va a arder. Y esto lo hemos escuchado en los últimos días, cuando menos en los últimos 5 o 6 días, incluso a feministas reconocidas y que, en el caso personal, pues, yo tengo respeto por ellas, porque son mujeres que han estado trabajando, no de ahora, sino de muchos años, de varias décadas, trabajando en el tema del feminicidio. Y con esto, de alguna forma, han logrado desactivar. Para mucha gente ahorita, lo más importante es qué va a pasar el día de hoy con las mujeres, con lo del muro, con lo de Félix Salgado Macedonio, y las demandas torales de las mujeres en esta fecha, que son infinidad de cosas. Hay muchísimos agravios. El sistema patriarcal de México y de todo el planeta, ¿sí? Han provocado, han dejado heridas y estigmas muy feos en las mujeres, en las adolescentes, en las niñas y en las mujeres de la tercera edad, porque aquí la verdad ninguno de los grupos de las mujeres resulta finalmente con un saldo a favor de las consecuencias que han tenido desafortunadamente por el tema de la aplicación de este sistema patriarcal, de este sistema en donde el machismo ha impulsado pues finalmente el desarrollo de la humanidad, y ya ven cómo nos va. Pero yo quiero recordar este tema de cómo las derechas han estado participando y las mujeres. El feminismo de la derecha tiene un rato que se ha estado aplicando en diversos movimientos sociales en todo el planeta. Yo quiero recomendarles, amigos y amigas, si ustedes no han visto una serie que posiblemente la encuentren en Netflix o en Cuevana, estos dos sistemas que le permitan a usted tener acceso libre a las series y a diversas programación muy buena. Una serie que se llama MRS, como Misters América. Señora América. Es un documental, es una especie como de documental muy, muy interesante de lo que sucedió con el movimiento feminista de la década de los 70, que tiene una fuerza muy importante con diversos representantes. No voy a mencionar a ninguna precisamente para no herir susceptibilidades, pero hay un grupo muy importante de mujeres que en la década de los 70, aprovechando la fuerza que dejó en los movimientos a nivel mundial
y que arrojó grandes transformaciones en las civilizaciones occidentales, de los movimientos estudiantiles de la década de los 70, de los 60, perdón, a los 70, 71, y esto se une al movimiento de la raza negra, de los afroamericanos, también por obtener la lucha de sus libertades, pues tienen un crecimiento muy importante que las lleva finalmente a que el Congreso determine diversas avances en la lucha de las mujeres por obtención de sus derechos. Derecho al aborto, derecho al matrimonio, de la diversidad, derecho a la adopción. Y sucede que es entonces cuando en esa época el feminismo de la derecha logró tener también una influencia sumamente importante para que esas leyes, esas normativas que le daban todos estos beneficios, reconocían todos estos beneficios y cortaban de tajo los abusos y la falta de derechos para las mujeres estadounidenses, surge como una fuerza que hasta el día de hoy ha impedido la aplicación del 1972, desde 1972, del 1973, de todo un paquete de beneficios a favor de las mujeres en sus luchas por este tipo de derechos que pues todavía siguen siendo motivo de discusión y de luchas en muchas partes del mundo. Y hay que resaltar que en ese momento el feminismo de derecha, pues lo único que buscaba era evitar que las mujeres perdieran sus beneficios. ¿Y cuáles eran sus beneficios? El hecho de estar en sus casas tranquilas, viviendo, dependiendo de los esposos y permitiéndoles al machismo que pues siguiera abusando, ¿no? Ahora, desde la perspectiva muy personal de las mujeres, porque bueno, pues para ellas evidentemente lo que estaban impulsando esas lesbianas, esas prostitutas, pues eran cosas sumamente agresivas en contra de la misma sociedad y el estilo de vida, el American Life de los estadounidenses. Fíjense, desde el 72 y 73 del siglo pasado, han logrado contener la aplicación en Estados Unidos, la nación que se dice la más democrática del mundo, ¿sí?, de la aplicación de algo que fue aprobado desde entonces y que, pues, la movilización de estas mujeres contuvo la aplicación en los Estados Unidos de estas importantes reformas legislativas. Entonces, sí existe un feminismo de derecha que cuando actúa puede ser muy, muy peligroso para la aplicación de los derechos humanos, ya no en los Estados Unidos, en todo el planeta. Y lo que estamos viendo en este momento, pues se combina con el efecto López Obrador, con las campañas electorales, con una derecha que está buscando banderas por todos lados, con un Claudio X González, con un, ¿cómo se llama?, de Hoyos, Gustavo de Hoyos, buscando la forma de atraer, ya trajeron a uno de los grandes machistas del panismo, Diego Fernández de Ceballos, ya reaparece, después de cuánto tiempo que se había perdido, después del famoso secuestro, y que bueno, esa es la artillería que están utilizando, y ha sido exitoso, para mí ha sido exitoso en este momento, porque les digo, en este momento se está hablando más y la gente está más pendiente de qué es lo que va a pasar en un ratito o está sucediendo ya en las manifestaciones, que cuáles son las demandas concretas que están exigiendo y que están levantando con justísima razón todas las mujeres que están a favor de estas reformas estructurales de fondo en materia de respeto a los derechos de las mujeres, evitar abusos. Quería comentar eso. Sí, gracias, Javier. Pues, Armando, unas palabras tuyas sobre este tema para concluir. ¿Con qué concluyes? Bueno, mira, en primer lugar que el movimiento feminista que se encuentra actualmente en México en pleno desarrollo, creo yo que ya es incontenible. Va a seguir y va a lograr transformar poco a poco, a lo mejor más rápido de lo que uno pudiera pensar, muchas de las estructuras normativas y culturales que han impedido
que los derechos de la mujer se ejerzan plenamente. En este empeño me parece que tienen el respaldo absoluto de la inmensa mayoría de los militantes de Morena y de la izquierda mexicana. Por congruencia, simple y sencillamente por congruencia, tienen todo el apoyo. Y me parece a mí que independientemente de la posición socioeconómica, de la posición política e ideológica, ¿verdad? Es presumible que muchas de las integrantes de estos movimientos irán avanzando en la conformación de su posición ideológica. Miren, un sociólogo francés, Alain Touraine, señalaba que muchas veces el actor social no tiene plena conciencia del alcance de su lucha, que cuando se da cuenta, cuando toma conciencia del verdadero alcance de su lucha, deja de ser un simple actor social y se convierte en un sujeto histórico. Y el sujeto histórico es aquel que transforma de fondo las estructuras de la sociedad. Así es que yo tengo la confianza de que el mismo movimiento, la dialéctica misma del proceso, llevará a muchos de esos feministas deslavados o feministas deslavadas, feministas no muy convencidas, a ir avanzando en el desarrollo de su conciencia y a convertirse posteriormente en auténticas feministas desde el punto de vista que yo conceptúo al feminismo. Entonces, lo veo con optimismo, no lo veo con pesimismo, y creo que a final de cuentas las reivindicaciones del movimiento feminista se impondrán tarde que temprano. Esa sería mi opinión final. No, pues muchísimas gracias, Armando. Ya vemos que se trata de un tema apasionante y más se va a poner todavía en los próximos días. Yo agradezco, Armando, muchísimo el que hayas aceptado hablar de este tema el día de hoy. Y bueno, pues nos consumió el tiempo, se nos queda pendiente lo de la consulta ciudadana para el juicio a los expresidentes. Y lo menciono porque ya están lanzando convocatoria para crear un colectivo ciudadano nacional que impulse esta consulta que habrá de realizarse en agosto próximo. Pero pues es tema próximo también. ¿Cómo no? Si pueden contactar por ahí a Daniel y nos podemos poner de acuerdo para el jueves o viernes en la mañana, yo creo que tendría oportunidad y tratamos el tema que nos quedó en el tintero. Perfecto. Qué bueno, nos ponemos de acuerdo. Muy y a bien. ustedes, amigos, amigas de Cuatro Vientos, igualmente muchas gracias por haber seguido este programa y compártalo en la red con todos sus contactos. Sí. Gracias. Y muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron compartiendo sus comentarios y sus saludos. Muchísimas gracias a todos ustedes. La verdad es que dentro de poco vamos a tener la oportunidad de poder finalmente tener acceso a sus comunicados y decirlos con muchísimo gusto. Lo haremos